Bien, entonces, hoy nos toca ver aldehídos y cetonas, ¿ya? Bueno, los aldehídos y cetonas ustedes ya los conocen, ¿cierto? Tienen algunas nociones de qué es qué grupos funcionales está, ¿cierto? Es en el fondo un carbonilo, no se quedó pegado. Aquí yo voy a tener que, a ver si ahora puede partir mejor. Ahí sí, ya. Bueno, los aldehídos y cetonas, ustedes saben, ¿cierto? Que son compuestos que tienen un carbonilo, Profe, ¿ya? Dígame, ay, no estoy no estaba compartiendo. compartiendo. Ya, es que tuve que reiniciar toda esta cosa porque se quedó pegado el, em, la presentación, no avanzaba. Entonces ahora la vamos a compartir de nuevo. Ahí sí, bien. Entonces, como les decía, los aldehídos son todos los grupos que tienen un carbonilo con un hidrógeno, ¿cierto? Como estos de aquí. Ya hay muchos que tienen, bueno, son aromáticos, por ejemplo, el cinamaldehído, la vanilina, el citral, ¿cierto? El camfor. Esto ya son cetonas, se fijan que tiene un carbonilo con dos grupos alquilos, ahí, como este de aquí también, perdón, este de aquí, ¿se fijan? Ya, entonces, bueno, en la naturaleza hay muchos de estos compuestos, ¿ya? Que pueden estar asociados a estructuras en, eh, en aceites esenciales, como estos de aquí, ¿cierto? O hormonas, qué sé yo. Hay muchos fármacos también van a tener presencia de estos grupos, así que es un grupo que ustedes lo van a ver bastante, ¿ya? Ahora, solamente repasar un poco cómo era la estructura del grupo carbonilo. Bueno, el grupo carbonilo, recuerden que en el fondo se forma por la unión entre un carbono y un oxígeno a través de hibridaciones, o sea, de orbitales sp2. Este enlace sigma de aquí es por el traslape entre un orbital sp2 del carbono y un sp2 del oxígeno, ¿ya? Y el enlace pi que se forma, que sería el doble enlace, sería por el traslape entre los orbitales p del carbono y el oxígeno. Entonces, el carbono y el oxígeno tienen hibridaciones sp2. ¿Ya? Bueno, eso hace que los orbitales donde están estos pares de electrones del oxígeno también van a ser sp2. ¿Se fijan? Entonces tiene una geometría trigonal plana el carbono. ¿Ya? Bueno, el enlace carbono-oxígeno es más corto que el de un enlace carbono-carbono. Fíjense, 1,23 Armstrong respecto de 1,34. Y eso hace que también sea un enlace mucho más fuerte. Ya, 178 kilocalorías respecto de 146 kilocalorías es la energía de enlace de cada uno. ¿Se fijan? Este tiene una energía de enlace bastante mayor. ¿Ya? Em, bueno, dada la estructura de este carbonilo, presenta también estructuras resonantes, donde en el fondo ahí podemos entender por qué este carbono es un centro electrofílico. Si yo hago las estructuras resonantes, se fijan, lo puedo pasar, el par de electrones lo puedo pasar para acá y genero esta estructura resonante. Ya, entre estas dos estructuras resonantes, esta va a ser mucho más contribuyente porque en el fondo ninguno de los átomos aquí va a tener cargas formales, o la carga formal es cero, ¿se fijan? En cambio aquí las cargas formales van a ser más uno y menos uno. Ya, por lo tanto, esto hace que esta estructura sea menos contribuyente, pero a pesar de que es menos contribuyente, acuérdense que en el fondo cuando hablamos de que es más o menos contribuyente significa que la molécula real se parece menos a esta y más a esta, ¿se fijan? Sin embargo, a pesar de que esta es menos contribuyente, nos permite entender, comprender las propiedades físicas y reactivas, ¿cierto?, de este grupo. ¿Ya? Por eso, a través de esta estructura resonante, nosotros podemos entender por qué este carbono es deficiente en electrones.
Justamente aquí se ve claramente, ¿se fijan? ¿Y por qué este va a tener un centro más nucleofílico y este más electrofílico? ¿Se fijan? Bien. Ahora, aparte de esas características de reactividad, también nos permite entender que este enlace tiene una gran polaridad. ¿Se fijan? Este es un enlace muy polar. Si ustedes analizan, fíjense, la polaridad de los aldehídos, las cetonas, están en torno a los 2,5 sobre 2,5. Se fijan, 2,7, 2,9. ¿Ya? En cambio, fíjense, un haluro de alquilo en torno a 2. El éter 1,3. El oxígeno, fíjense, tiene 1,85. ¿No? Es como este, más o menos, 1,9. ¿Ya? Se fijan, el agua, la polarización del agua, 1,85. De los alcoholes, 1,7. Se fijan que estos son grupos bastante menos polares y este es un grupo muy polarizado. Justamente aquí está la gran carga que se genera entre el carbono y el oxígeno. Permite entender esta gran polarización que tiene el grupo carbonilo, ¿ok? Ahora, esa gran polarización permite explicar que en el fondo a igual número de masa molecular, algunos compuestos, o sea, asociados al aldehído y cetonas tengan puntos de ebulliciones mayores. Se fijan, por ejemplo, acá yo tengo el butano, que no tiene polaridad con respecto al metoxetano. Si nosotros analizamos, la polaridad es cero, ¿cierto? Esta es muy bajita, estaba en torno a 1,3. En cambio, estos de aquí estaban en torno a los 2,7, 2,9, se fijan cerca de 3. Y por eso en el fondo, perdón, nosotros podemos entender por qué los puntos de ebulliciones aumentan acá, ¿ya? Aquí tenemos solamente fuerzas de dispersión, ¿ya? En el caso de los alcanos. Aquí tenemos dipolos, en el caso de los éteres tenemos interacciones dipolo-dipolo, pero los dipolos son bastante débiles, por lo tanto las interacciones atractivas son débiles también. En cambio, al aumentar aquí la polaridad en este enlace, aumenta el dipolo y por lo tanto estas interacciones van a ser mucho más fuertes, ¿ya? Sin embargo, a pesar de tener una alta polaridad de enlace, no llegan a igualarse a las interacciones puente-hidrógeno. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si nosotros recordamos nuevamente, los alcoholes tenían polaridades más bajas que los aldehídos y cetonas. Sin embargo, los aldehídos y cetonas no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. Es decir, dos moléculas de propanal no pueden formar un puente de hidrógeno, lo mismo que dos moléculas de acetona. ¿Te fijas? No pueden formar puentes de hidrógeno, pero sí dos moléculas de alcohol pueden formar un puente de hidrógeno. Y esa interacción es muy fuerte. Y eso hace que, fíjense, a pesar de tener el dipolo sea menor, los alcoholes tienen puntos de ebulliciones mayor. ¿Por qué? Porque aquí está operando otro tipo de interacción, que es el puente de hidrógeno. ¿Se fijan? Sin embargo, estas moléculas, entre ellas, no pueden formar puente de hidrógeno. Recuerden que este hidrógeno de aquí no me sirve para formar un puente de hidrógeno, o sea, porque la condición para formar un puente de hidrógeno es que el hidrógeno esté unido a un átomo muy electronegativo. ¿Ya? Por eso en el fondo son fundamentalmente tres átomos los que pueden generar estos tipos de puente de hidrógeno: el flúor, oxígeno y nitrógeno, siendo, ¿se fijan? Entonces, que son los más electronegativos, ¿ya? Por lo menos en el periodo 2. Y por lo tanto, estos son los que van a generar buenos puentes de hidrógeno, ¿ya? Aquí no, ¿se fijan? Porque la polarización no es tan grande, ¿ya? Ahora, eh, a pesar de eso, estas moléculas sí pueden formar puentes de hidrógeno con otra que sí tenga un oxígeno-hidrógeno, por ejemplo. Es decir, pueden formar puentes de hidrógeno con agua o con alcoholes, ¿se fijan? Ahí sí se puede generar esa interacción, ¿ya? Donde en este caso el oxígeno del carbonilo es el que va a aportar el par de electrones para interactuar con el hidrógeno, o en el fondo el protón del hidrógeno. Porque acuérdense que la gracia de esta interacción es que al tener este átomo electronegativo,
este enlace está tan polarizado hacia el oxígeno, ¿cierto? La densidad de carga está tan próxima al oxígeno que el átomo de hidrógeno queda con su núcleo casi desnudo, o sea, sin electrones a su alrededor. Y por lo tanto, por eso la interacción entre este par de electrones y ese núcleo es tan fuerte, ¿ya? Lo mismo ocurre acá, ¿te fijan? ¿Ya? Bueno, esto hace que en general los aldehídos y cetonas que son de bajo, o sea, que no son de cadenas largas, ya hasta 4 por ahí, se disuelven bastante bien en solventes como agua o alcoholes, ¿se fijan? A medida que estas cadenas empiezan a ser muy grandes, ya esta propiedad pierde su peso dentro de la estructura total y por lo tanto ya se empiezan a volver más insolubles, ¿se fijan? Eso lo habíamos hablado también con los alcoholes, ¿ya? Que en el fondo, siempre en una molécula orgánica vamos a tener, bueno, que tenga estas características, obviamente, por ejemplo, los alcoholes, los aldehídos, eh, van a estar esta parte hidrofílica y estas van a ser las hidrofóbicas. Cuando estas son pequeñas, la parte hidrofílica tiene un gran peso dentro de las propiedades, pero a medida que estas cadenas empiezan a hacerse más grandes, esa parte hidrofóbica empieza a dominar, ¿se fijan? Que es lo que habíamos discutido la otra vez cuando analizábamos los alcoholes. ¿Ok? Bien, respecto a la reactividad, ya habíamos visto, ¿cierto?, que este carbono actúa como un centro electrofílico y por lo tanto es un sitio adecuado para el ataque de nucleófilos, ¿ya? Y el oxígeno es un centro nucleofílico y por lo tanto es capaz de atacar algún electrófilo, por ejemplo, un protón, ¿cierto? Por eso en el fondo cuando este oxígeno de acá puede protonarse fácilmente. ¿Por qué? Porque en el fondo es un centro muy nucleofílico, ¿ya? Bueno, otra característica de estos compuestos es que los hidrógenos que están unidos directamente al carbono vecino, es decir, estos de aquí o estos de aquí, esos hidrógenos tienen un carácter más ácido que los hidrógenos del resto de la molécula, ¿ya? Y eso tiene que ver, a ver si está acá, bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de estabilizar, ¿cierto?, la carga o estabilizar la base conjugada que queda. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que tengan esta estructura de acá. Vamos a suponer un CH3, carbonilo, CH3, ¿no? Ahí, ¿ya? Cualquiera de estos dos hidrógenos, de estos hidrógenos que están acá en estos grupos CH3, perdón, lo vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a hacer un cambio. Aquí vamos a... Oh, ahí sí. De aquí lo vamos a borrar porque necesito más carbonos. Vamos a suponer que tengo un CH3, carbonilo, CH2, CH2 y CH3. Vamos a suponer este, ¿ya? Bueno, estos hidrógenos que están vecinos al carbonilo van a ser bastante más ácidos que los que están más allá, es decir, estos de aquí y estos de aquí. ¿Y por qué? Bueno, si cualquiera de estos dos hidrógenos se elimina, ¿ya? Es decir, se pierde, vamos a dibujar acá, vamos a suponer que vamos a sacar un hidrógeno de aquí, ¿cierto? Quedaría CH3, vamos a escribir de nuevo, carbono, oxígeno, CH2, 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 3, perdón, ¿cierto? Vamos a suponer acá que este hidrógeno es el que se va a hidrolizar, ¿cierto? Y va a quedar CH2, dos electrones en ese carbono, ¿cierto? Carbonilo, CH2, CH2, CH3. ¿Ya? Bueno, fíjense que este par de electrones, justamente por estar cerca de este carbono, del carbonilo, se puede deslocalizar, ¿ya? Por lo tanto, puedo generar esta estructura resonante. CH2, doble enlace, carbono, oxígeno menos, ¿cierto?
CH2, CH2, CH3. ¿Se fijan? Es decir, se puede estabilizar. Pero ¿qué pasa si yo saco este o este? Estos de aquí. ¿Ah? Bueno, ahí la cosa va a cambiar completamente. Porque si nosotros sacamos los hidrógenos de acá o de acá, no vamos a tener esa posibilidad de estabilizar la carga. Por lo tanto, esas bases conjugadas van a ser de mayor energía y por lo tanto implica que esos hidrógenos no van a ser tan ácidos. ¿Ya? Es decir, CH2. Bueno, esto mismo ocurre si los hidrógenos salen de aquí. ¿Ya? Pero si salen de acá, vamos a suponer, lo voy a hacer acá, este de aquí, CH2, vamos a sacar un hidrógeno de aquí para hacerlo, puede ser o este, da lo mismo. CH3, CH2, CH2, CH2 menos, ¿cierto? Más H más, ¿cierto? Aquí también quedó un más H más, ¿cierto? Que en el fondo es el protón que salió de aquí. Bueno, fíjense ustedes que estos carbonos de acá, este es un carbono sp3, por lo tanto, fíjense, no tiene posibilidad este par de electrones de deslocalizarse en estos carbonos. Por lo tanto, este carbono va a quedar, o sea, este carbono va a quedar con carga negativa. ¿Se fijan? Aquí, exclusivamente en ese carbono. La diferencia que acá, como estamos vecinos a un carbonilo, es posible generar esa deslocalización. Por lo tanto, fíjense, ese par de electrones se estabiliza, ¿cierto?, con el carbonilo, cosa que aquí no ocurre. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir acá o acá, es decir, se fijan que los únicos que tienen esa posibilidad son los que están vecinos, este y este. Lo único no es que se pueden deslocalizar. Por eso en el fondo, estos de aquí son hidrógenos que tienen un mayor carácter ácido respecto del resto de la molécula. Ahora, entendamos, no es que sean ácidos, pensando en ácidos carboxílicos, ¿cierto? O en el ácido sulfúrico, no. Son ácidos extremadamente débiles, pero comparativamente con estos otros hidrógenos son mucho más ácidos. Es un tema relativo, ¿se fijan? Entonces, pero tiene que ver justamente con la posibilidad de deslocalizarse, ¿ok? Ya, no sé si hay alguna duda. Sí, profesor, es que al deslocalizarse lo hace más estable. Exacto, eso es. Tú puedes entender la acidez por la estabilización que tiene la base conjugada, ¿ya? Mientras mayor es la estabilidad de la base conjugada, implica que el ácido, acuérdense, aquí yo tengo el ácido y este va a ser mi base conjugada, ¿ya? Mientras más estable esa base conjugada, implica que esto se va a desplazar más hacia acá. Es decir, va a ser más ácido. ¿Te fijas? Cuando yo tengo bases conjugadas como esta, que no son tan estables, significa que este no va a ser una estructura que vaya a estar en mucha cantidad, sino que en el fondo esto va a estar desplazado hacia allá. Y si está desplazado hacia allá, implica que es poco ácido. ¿Sí? ¿Se entiende mejor la idea así? Sí, entendí, gracias. Ya, perfecto. Ok, entonces, recuerden que el grado de acidez se puede entender a través de la estabilización que tiene la base conjugada. ¿Ok? En este caso se va a estabilizar, aquí no se estabiliza. ¿Ya? Bien, bueno, solo recordar la nomenclatura de los aldehídos y cetonas. Bueno, para el caso de las cetonas, ¿cierto? La terminación es ona y nosotros tenemos que contar desde el extremo donde quede más cerca el carbonilo. Siempre en el fondo el carbonilo debe tener el número más bajo, ¿ya? Dentro de las dos posibilidades que existan, o dos o más, digamos, ¿ya? En este caso sería 2 pentanona, ¿cierto? Son 5 átomos de carbono, por lo tanto pentano, pero la terminación como es una acetona, pentanona, ¿ya? Lo mismo, acuérdense que este 2 puede estar acá, pentandosona, también es es la forma nueva de cómo se nombran estos compuestos, ¿ya? La nueva estructura. Aquí está de esa manera, fíjense, 2,6 de metilheptán, 3 ona. Es decir, en la posición 3 está la acetona, ¿cierto? Y en la posición 2 y 6 hay dos metilos, ¿ok?
Aquí, fíjense, este sería el carbono 1, el más bajo. Por lo tanto, sería en el carbono 1, está unido este fenil, 1 fenil, ¿cierto? 3 metil, bután, 1 ona. ¿Ok? Em, bueno, las cetonas tienen mayor prioridad que los alcoholes, por lo tanto, en el fondo aquí el alcohol va a ser un sustituyente. Acuérdense que los alcoholes como sustituyentes pasan a llamarse hidroxi. ¿Ok? Eso es así. Ahora, cuando yo tengo los aldehídos, la terminación, bueno, primero los aldehídos siempre el carbonilo está en un extremo, ¿ya? Son carbonilos terminales, ¿ya? A diferencia de las cetonas que están internas dentro de la estructura de la molécula. Se fijan que aquí está interno. En cambio, el carbonilo de los aldehídos siempre es terminal, ¿ya? Está en el carbono 1 siempre, ¿ya? Y siempre, como es el de mayor importancia, te va a tener el número 1. Y de ahí empezamos a buscar la cadena más larga, ¿ok? Em, la terminación es al, ¿ya? Y no es necesario colocar 1, porque en el fondo, por definición, el aldehído es un carbono terminal. Siempre va a tener el número 1. ¿Se fijan? Por eso en el fondo acá es 2-cloro, 4,5-dimetil octanal, no octan 1-al. No tiene mucho sentido poner el 1 porque en el fondo por definición el aldehído es así. ¿Ya? Bueno, lo mismo los aldehídos tienen mayor prioridad que los alcoholes y los aldehídos también tienen mayor prioridad que las cetonas. ¿Ya? En este caso, la cetona pasa a llamarse oxo. Por eso en el fondo este es 4-oxo-octanal. ¿Ya? Porque en el fondo el aldehído tiene mayor prioridad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, bueno, en el caso de que sea un sustituyente, ¿ya? En el caso de que sea un sustituyente, fíjense que acá yo tengo un grupo carboxílico, ¿ya? Un ácido carboxílico, y tengo aquí el aldehído. ¿Ya? En este caso, el aldehído se pasa a llamar formil, un grupo formil. Entonces acá sería ácido 3-formil benzoico. Se fijan, formilo, como es cuando es sustituyente. ¿Ok? Bien, eso en términos generales no vamos a ver más porque, bueno, se supone que el semestre pasado se vio bastante, sobre todo en el laboratorio, sé que el profesor vio hasta nomenclatura, así que esto es solamente un repaso. Ah, lo único que se me había olvidado acá es cuando los aldehídos están en un ciclo, ya, obviamente no pueden ser partícipes del mismo ciclo porque si no serían una cetona, ¿cierto? En este caso, acuérdense que se llama carbaldehído, entonces ciclo hexano, carbaldehído, ya, en el caso que estén unidos a un ciclo. Ya, eso va así. Ok, bueno, dentro de las reacciones de preparación de aldehídos, nosotros tenemos reducciones, ya que nosotros las vimos, ¿cierto? Un poco cuando vimos, qué sé yo, preparaciones de alcoholes, qué sé yo. Cuando yo tengo un ácido carboxílico y yo lo reduzco, acuérdense que en el fondo la reducción generan directamente alcoholes primarios. ¿Ya? Es decir, pasa por un aldehído, pero ese aldehído es tan reactivo que se reduce nuevamente al alcohol primario. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, fíjense, del ácido carboxílico genero una reducción total, es decir, genero el alcohol primario y después genero una oxidación, pero fíjense, esa oxidación tiene que ser parcial. No puedo usar cualquier oxidante. ¿Ah? En este caso, acuérdense que nosotros usábamos oxidantes moderados como estos clorocromato epiridíneo, ¿cierto? Eh, porque oxidantes más fuertes, por ejemplo, el dicromato de potasio, el óxido de cromo, esos de ahí, permanganato de potasio, esos son oxidantes fuertes y harían que este alcohol primario volviera a ser un ácido carboxílico. Entonces aquí reduzco completo y de ahí vuelvo a oxidar, pero parcialmente. Entonces ahí obtengo un aldehído. ¿Ya? El aldehído lo tenemos que tener siempre de alcoholes primarios. ¿Ya?
Aquí hay un ejemplo, fíjense, acá tenemos el ácido benzoico, generamos el alcohol bencílico y este lo oxidamos parcialmente y generamos el benzaldehído. ¿Se fijan? Ahí está. Bueno, también podemos generar aldehído y cetonas desde la ozonólisis de alquenos. Acuérdense que la ozonólisis de alquenos lo que hacía era una ruptura del doble enlace carbono-carbono e incluía oxígenos ahí. ¿Se fijan? Se rompía este enlace. Acuérdense que había todo un mecanismo que pasaba por un monosónido y ese se rearreglaba, ¿cierto? Y generábamos, ¿cierto? Los carbonilos, los grupos carbonilos, ¿ya? Em, Eso lo vimos el semestre pasado cuando vimos alquenos, ¿ya? El zinc aquí lo único que cumple la función es de eliminar el ozono en exceso, porque si no esto se podría seguir oxidando, ¿cierto? Por ejemplo, estos de aquí que son más lábiles, todo se podría seguir oxidando, ¿ya? Se fija entonces, el zinc lo que hace es eliminar el exceso de ozono, para que en el fondo lleguemos solamente al aldehído y cetona, ¿ok? Em, La estructura del producto va a depender de los sustituyentes que tenga los carbonos del doble enlace. En este caso, este carbono tiene dos grupos R, por lo tanto lo que vamos a obtener es una acetona. Y este carbono de aquí tiene solamente un grupo carbonilo, todo este grupo de acá, y un hidrógeno, por lo tanto aquí vamos a obtener un aldehído. ¿Se fijan? Entonces, eh, ¿de qué depende? De que obtengamos acetonas o cetonas y aldehído va a depender de la estructura del doble enlace. Si uno de los carbonos del doble enlace tiene un hidrógeno, vamos a obtener un aldehído. Si el carbono tiene dos grupos alquilos, ¿cierto? O bueno, arilos, lo que sea, dos grupos sustituyentes distintos al hidrógeno en el fondo, vamos a obtener una acetona. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos otra manera de cómo yo puedo generar aldehído y cetonas. Bueno, ¿cuál otra más? Hidratación de alquino. Acuérdense que en el fondo la hidratación de alquino, ¿qué es lo que genera? ¿Se acuerdan o no? Como intermediario, como un producto intermedio acá, ¿qué es lo que generaba? ¿Se acuerdan o no? Generaba una especie de ciclo. No. Un, empieza con E. No. Una O. ¿Un enol? Un enol. Los alquinos cuando se hidratan, acuérdense, generan un enol. ¿Y cómo se llama el proceso donde se forma el compuesto carbonílico? Tautomerización. Exacto. Acuérdense, tautomerización cetoenólica. ¿Ya? Entonces, los alquinos, al hidratarse, forman un enol, ¿ya? Y este enol es el que tautomeriza, ¿cierto? Y generamos la acetona, ¿ok? O aldehído en el caso de que fuera un hidrógeno. ¿Se fijan? Profe, Dígame, tengo una duda con la diapositiva anterior. ¿en esta? Si cuando usted rompía el doble enlace, ya por ejemplo en el carbono de la derecha, ¿En este? en ¿En vez el de ejemplo? arriba, Acá. sí, en el carbono ya que está Eh, unido a un hidrógeno, en vez de tener un grupo R', hubiese un hidrógeno, se formaría como la acetona, pero después tautomeriza. no, formaría ¿Se formaba formaldehído. dióxido de carbono o no? ¿O nada que ver? Pues será Eh, otra. No, parece, aquí, si mal no recuerdo, déjame chequearlo, pero me parece que, déjame chequearlo, porque yo no me acuerdo de memoria de todas las reacciones, pero me parece que se forma CO2, déjame chequearlo, es mejor, déjame chequearlo mejor, porque a veces se me Parece que olvidan, era, para en no vez de los meterla. sustituyentes eran hidrógenos, y ahí se formaba dióxido de carbono y agua. Sí, lo que pasa es que cuando hace las oxidaciones son con productos más fuertes, ahí sí generamos CO2. Sí, se genera CO2. No, 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 no. Ozono, 7, 8. Dame un segundo. Lo que pasa es que, o sea, ¿por qué estoy haciendo? Déjame, me voy a ordenar aquí. Ahí sí. Lo que pasa es que, acuérdate que esta reacción también la puedo hacer con permanganato de potasio también,
¿ya? Y ese generaba ácido carboxílico ¿cómo se llama? Aldehído de cetona. Por ejemplo, en el caso que yo tenga acá un hidrógeno acá, ¿te fijas? Si yo tengo este de aquí, y yo en vez de usar ozono, usaba permanganato de potasio, ahí generaba un ácido carboxílico, ¿ya? Y si este hidrógeno, este R', era un hidrógeno, generábamos CO2. Pero déjame ver, pero eso en el caso del permanganato de potasio. Déjame ver si en el ozono, que ese no me acuerdo muy bien, es que no me acuerdo si no lo tengo. eh, no lo tengo, no lo tengo. Profe, lo encontré y según mi apunte forma formaldehído. Formaldehído, sí, te fijas que sí, ese. Yo estaba casi seguro de eso, pero quería chequearlo Sí. porque con el permanganato, cuando tú usas aquí KMNO4, eso yo me acuerdo claramente, eso sí yo me acuerdo, cuando tú usas permanganato de potasio y este es un hidrógeno, este sí se va a transformar en CO2. Pero tenía la duda si con el ozono ocurre lo mismo. No, forma formaldehído. En el fondo es un oxidante no tan fuerte, ¿no? El permanganato sí es muy fuerte, en el fondo lo oxida completamente y genera el CO2 cuando es con permanganato, ¿te fijas? Pero con ozono genera el formaldehído, sí. Ahí lo acabo de chequear bien, ¿ya? Siempre es bueno y es bueno que tengan su listita porque son tantas reacciones que a veces uno se puede confundir o olvidar de algún detalle, ¿ya? Porque vimos oxidaciones con ozono, permanganato, etc. Entonces son varias. ¿Ya? Y algunos son oxidantes más fuertes, otros no tanto, ¿se fijan? Eso. ¿En qué íbamos? En esto, ya. Entonces, bueno, a través de la hidratación de alquinos, ¿cierto? Se generaban cetonas. Bueno, y fíjense que aquí la hidratación de estos alquinos era marcópnico, por lo tanto, fíjense el carbonilo o dónde se va a quedar el enol, porque en el fondo esto va a pasar. Cuando yo hidrato aquí, lo que se va a formar es esto, ¿cierto? CH2, doble enlace, carbono, aquí va a quedar el OH, ¿cierto? En el carbono más sustituido, aquí queda el grupo R, todo el resto, en el oxígeno más sustituido. ¿Ya? Estas son hidrataciones Markovnikov. Por lo tanto, en este carbono es donde va a quedar el carbonilo. Una vez que se tautomerice, aquí va a quedar el carbonilo. ¿Se fijan? En este caso la hidratación del alquino, ¿cierto? Con ácido sulfúrico y sulfato de magnesio, o sea, de mercurio, ¿cierto? Va a quedar aquí, es decir, una hidratación Markovnikov, ¿ya? Por lo tanto, vamos a formar una acetona, ¿ya? Bueno, ¿qué otras reacciones conocemos donde formamos cetonas? Las que nosotros vimos con reacciones de acilaciones de Friedrich-Graf. ¿Se acuerdan cuando eso fue lo último que vimos el semestre pasado? Cuando tenemos un anillo aromático, un benceno, ¿cierto? Un benceno, lo hacemos reaccionar con un cloruro o un bromuro de ácido, ¿ya? En presencia de un catalizador, que en este caso es cloruro de aluminio, y generamos, ¿cierto? La adición. Acuérdense que aquí, ¿qué pasaba? ¿Qué se formaba aquí? ¿Qué ocurría en esto? ¿Se acuerdan o no? En estos dos. ¿Por qué teníamos que tener este catalizador? ¿Qué ocurría aquí? ¿Se acuerdan o no? Teníamos esto. Tiene pares de electrones. ¿A quién puede atacar este cloro? En este cloruro de aluminio, ¿a quién podría atacar? ¿A los cloruros o al aluminio? ¿Qué creen ustedes? Al aluminio. Al aluminio, ¿cierto? Lo ataca acá, ¿cierto? Y en el fondo lo que se va a formar, Rc más. Un electrófilo súper fuerte. Ya, es un carbono tremendamente deficiente en electrones. ¿Fijan? Y este a su vez
era atacado por ¿quiénes? ¿Quién atacaba a este electrófilo? El doble Los enlace. electrones pi, claro, por los electrones pi del benceno, ¿se acuerdan? Y formaban el enlace, etc. ¿Te fijan? Y ahí se generaba, acuérdense, un intermediario donde el carbono era tetraédrico, después venía una base, sacaba ese hidrógeno y restituíamos la aromaticidad. Esas son cosas que tienen que acordarse la, del curso anterior. ¿Sí? Esas cosas tienen que irlas viendo, ya vayan recordando. Ya, bueno, también tenemos la misma reacción acá con anhídridos. Se fijan, en el fondo ocurre lo mismo, es decir, el oxígeno ataca al aluminio, se forma en el fondo el electrófilo, ¿ya? Y es atacado por el anillo aromático, ¿ya? Y generamos la acilación. En el fondo, este grupo acilo, este de aquí, este grupo acilo acá, ¿cierto? Se une al anillo, ¿ok? Eso. Estas reacciones ya la hemos estudiado, ¿ya? O sea, sobre todo esta de aquí la vimos el mecanismo y todo, así que en realidad no vamos a entrar en mucho más detalle que eso, solamente mencionarla, recordarla, que es una manera de cómo yo puedo generar cetonas, y cetonas aromáticas, donde uno de los grupos es un anillo aromático, ¿ok? Bien. Bueno, vimos, ¿cierto?, que las oxidaciones para generar aldehídos de los alcoholes primarios tiene que ser a través de oxidantes que sean suaves, ya moderados. Y en el fondo nosotros encontramos dos tipos, el PDC o el PCC, ¿cierto? Cualquiera de los dos, que en el fondo el PCD es dicromato de piridinio y el PCC es clorocromato de piridinio. Son dos oxidantes en base a piridina que tienen ahí dentro de su estructura, pero que son bastante más suaves, son más suaves que los otros que habíamos visto, ¿cierto? El permanganato, el dicromato de potasio, que esos son oxidantes tremendamente fuertes y en el fondo lo que hacen es pasar este alcohol primario al ácido carboxílico, ¿ya? Por lo tanto, directamente, ¿ya? Directamente. Por lo tanto, para poder tener una oxidación moderada, es decir, llegar hasta el aldehído, necesitamos usar estos oxidantes más suaves, ¿ya? Importante. Ahora, cuando yo tengo alcoholes secundarios, como solamente se puede sacar un hidrógeno, acuérdense este de aquí, en el fondo el alcohol secundario va a ser este carbono, voy a tener aquí tiene 4 enlaces, ¿cierto? Aquí está el oxígeno, aquí va a haber un grupo R, un grupo R. Y aquí tiene solamente un hidrógeno que puede sacarse, ¿cierto? Para formar el doble enlace con el oxígeno. Y por lo tanto solamente, aunque yo utilice un oxidante fuerte, como solamente puedo sacar un hidrógeno, voy a obtener siempre una acetona. Así que aquí da lo mismo utilizar el oxidante moderado o fuerte porque siempre voy a obtener la acetona. En cambio aquí no. Fíjense, yo tengo dos hidrógenos que van a estar, que son posibles de eliminarse, ¿se fijan? Y por lo tanto tengo dos posibilidades de oxidación, ¿ya? Por eso, si yo quiero llegar hasta el aldehído, solamente tengo que sacar uno. Y eso lo hago a través de estos de aquí, que son moderados. Pero en el caso de la acetona da lo mismo. Ya puedo usar uno fuerte o uno débil o moderado y obtengo la acetona. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, para el caso de los alcoholes terciarios, es decir, estos de aquí, R, OH, fíjense, como no tienen hidrógenos, no pueden ser oxidados, no se oxidan. ¿Ya? Estos no se oxidan. Los alcoholes terciarios no se oxidan. ¿Ya? Porque no tienen hidrógeno. La condición importante para que exista la oxidación es que el carbono que tiene el grupo OH tenga hidrógenos. ¿Ya? Y las veces que se puede oxidar va a ser el número de hidrógenos que tiene. Si tiene uno, se oxida solamente una vez. Si tiene dos, se puede oxidar dos veces. ¿Ya? Ok, no sé si hay dudas, chiquillos, consultas. ¿No? Bien.
Bueno, vamos a ver ahora un poco, bueno, ahora lo que vimos recién fue cómo podemos preparar, ¿cierto?, estos aldehídos y cetonas, y ahora vamos a ver algunas reacciones que tienen estos grupos carbonilo, ¿ya? Em, bueno, dentro de las reacciones tenemos adiciones nucleofílicas, oxidaciones de aldehídos, ¿cierto? Va a pasar un ácido carboxílico, sustituciones nucleofílicas del acilo, sustituciones en alfa. Alfa, la posición alfa es esta de aquí, la que está unida al carbono que está unido directamente al carbonilo. Esa es la posición alfa, ¿ya? Condensaciones de carbonilo. Estas de aquí las vamos a ver en otro capítulo, ¿ya? Y nosotros nos vamos a dedicar ahora, entre hoy día y la próxima semana, porque nos queda todavía, ¿cierto? Nos queda todavía, déjenme ver la programación, ¿ah? Estoy casi seguro que tenemos 2 clases para aldehídos. Exactamente, claro. El martes 7, ahí tenemos la segunda clase de aldehídos y ahí vamos a seguir viendo estas reacciones. Hoy día no vamos a ver todas porque son hartas, entonces ahí vamos a dividirlas un poco, ¿ya? En términos generales, las reacciones en el carbono del carbonilo, fíjense ustedes, pueden ser de este tipo. Es decir, aquí tenemos una sustitución. ¿Se fijan? Una sustitución. Es decir, un nucleófilo ataca al carbonilo, ¿cierto? Generamos un intermediario tetraédrico. Cuando se restituye nuevamente el carbonilo, fíjense, el grupo I sale, es un grupo abandonante, y cambiamos este I por este Z. ¿Se fijan? Y ahí tenemos una sustitución. Eso es una sustitución. ¿Ok? En general, estas sustituciones se pueden dar en condiciones, o estas, eh, en condiciones ácidas y básicas. Otro detalle, perdón. Eh, También tenemos que es un mecanismo bastante parecido a este de aquí, las adiciones nucleofílicas, ¿ya? Las adiciones nucleofílicas también es un mecanismo bastante parecido a este, es decir, también vamos a tener un intermediario tetraédrico, pero fíjense ustedes, la diferencia está en que no se va uno de los grupos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí un nucleófilo, esa es la adición, para que vean la diferencia entre la adición y la sustitución. En la sustitución, un grupo se intercambia por otro, y en la adición, ese grupo nucleófilo se une al carbonilo, pero nadie se va. Y por lo tanto, fíjense lo que ocurre, que este carbonilo o este carbono de aquí pasa de tener una hibridación sp2 a una sp3 y se queda con sp3. En cambio, la diferencia aquí es que pasamos de una sp2, esto es la sustitución, sp2, sp3 y volvemos a sp2. ¿Se fijan? En cambio aquí, sp2, sp3 y ahí nos quedamos. ¿Qué reacciones conocen ustedes que genere esto, digamos? Que ya la vimos. Que la vimos en la clase cuando vimos alcoholes. ¿Cuál sería? ¿Qué reacción cumple con esta condición? ¿Qué reacciones? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una acetona con un reactivo de Grignard. Exacto, exacto. Eso es una adición, ¿se fijan? Una adición. Ahí tenemos una reacción de adición, las reacciones de Grignard. ¿Cuáles otras? Vimos dos fundamentalmente. El reactivo de Grignard, acuérdense, el RMGBR, ¿cierto? ¿Y cuál más vimos? Cuando, aparte de grupos alquilos, ¿qué otra cosa más podíamos adicionar aquí? Vimos con grupo alquilo y con, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este reactivo? Y, ¿se acuerdan o no?
Hidru, Agregar hidruro de alquilo. exacto, los hidruros. También es una reacción de adición, ¿se fijan? Los hidruros. Acuérdense que los hidruros los podíamos adicionar a través de dos reactivos, que era el hidruro aluminio-litio, ¿cierto? El ALH4 me parece que, o 3, no me acuerdo. Y el otro, el boro hidruro de sodio, ¿ya? También, ¿se fijan? Esas dos formas teníamos de agregar sí, esas dos formas teníamos de agregar los hidruros, ¿se fijan? Los reactivos Grignard, hidruros. Son, fíjense, nucleófilos que atacan acá y generamos, fíjense, esa era una manera de cómo yo generaba alcoholes a partir de aldehídos o cetonas, ¿se acuerdan? Ahí tenemos un ejemplo de una adición, ¿se fijan? Que después nosotros protonamos, ¿cierto? Y generamos el alcohol, ¿se fijan? Bueno. Entonces, fíjense, tenemos esas adiciones en condiciones básicas, ¿ya? O en condiciones ácidas, ¿ya? Para el caso de las condiciones básicas, tenemos que en general eran las condiciones que utilizábamos para estas reacciones de Grignard o de hidruro aluminio litio, neutras o de ese tipo, ¿cierto? Acuérdense que en el fondo los hidruros, los reactivos de Grignard no podían tener agua ni nada, sino que era un paso posterior, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces aquí ocurría la reacción, ¿cierto? Y después en un paso posterior protonábamos, ¿cierto? Y generábamos el alcohol, ¿ya? Bueno, también podemos tener reacciones en condiciones ácidas, ¿ya? Fíjense que estas condiciones no me servirían para hacer una reacción de Grignard, claramente. ¿Por qué? Porque el reactivo de Grignard reaccionaría con el ácido y no con el carbonilo, ¿se fijan? Ya, entonces en este caso fíjense, tenemos que el carbonilo, el oxígeno del carbonilo, va a atacar al hidrógeno, ¿cierto? Acuérdense que en el fondo nosotros dijimos que este es un centro nucleofílico, una base, ¿ya? Y va a atacar a este hidrógeno. Y después, al protonarse este oxígeno, nosotros decíamos que eso intensificaba, ¿cierto?, el carácter electrofílico del carbono. Y por lo tanto ahí nosotros podemos utilizar algún nucleófilo que sea más débil. En general, cuando nosotros tenemos adiciones en condiciones ácidas, los nucleófilos que utilizamos son bastante más débiles comparados cuando estamos en condiciones básicas. Aquí son nucleófilos fuertes, potentes, ya que ellos fácilmente pueden atacar directamente al carbonilo. Pero cuando tenemos un nucleófilo más débil, necesitamos intensificar, ¿cierto? La electrofilicidad, ¿cierto? Del carbonilo, ¿cierto? Que se llama electrofílico, y eso lo hacemos protonando este oxígeno, ¿ya? Y así intensificamos y podemos utilizar estos nucleófilos que son un poco más débiles y generamos también este de aquí, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes cuáles son estos nucleófilos que son potentes, fuertes. El ion hidroxilo, los hidruros, se fijan, los carbaniones, los alcoxios, los cianuros. Todo esto de aquí son iones fuertes, ¿cierto? Son bases fuertes, por lo tanto son muy buenos nucleófilos y algunos nucleófilos neutros, que son malos nucleófilos comparados con esto, ¿cierto? El agua, el alcohol, el amoníaco, se fijan, la amina. Si bien estos de aquí son buenos, pero en el fondo acuérdense que cuando nosotros estudiamos los electrófilos y los nucleófilos decíamos que las bases conjugadas, por ejemplo, el OH, que es la base conjugada del agua, este va a ser mucho mejor nucleófilo que este de aquí, ¿ya? El alcóxido va a ser un mejor nucleófilo que el alcohol, ¿se fijan? Entonces, comparativamente, estos compuestos de aquí, que son neutros, son menos nucleófilos que estos que son cargados negativamente, ¿ya? Pues estos en el fondo son electrófilos que podrían funcionar muy bien en condiciones básicas, pero en condiciones ácidas ellos probablemente irían a atacar al ácido y por lo tanto se desactivarían. Por eso no son muy buenos para utilizarlo en condiciones ácidas. Por ejemplo, si yo utilizo un hidruro en un ácido, voy a formar hidrógeno, pero no voy a utilizar el hidruro, no va a poder atacar al carbonilo. ¿Se fijan? Lo mismo estos carbaniones, ¿ya? Luego el alcóxido, ¿se fijan?
Eso. Ahora, dicho esto, es importante tener en cuenta que los aldehídos y las cetonas no tienen la misma reactividad, ¿ya? No tienen la misma reactividad. En general, los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas. Y aquí hay dos cosas, digamos, que hay que entender. Van a haber efectos estéricos y electrónicos, y vamos a ir viendo ambos, ¿ok? Vamos a ir viendo ambos efectos para poder entender por qué los aldehídos son más reactivos que las cetonas, ¿ya? Bueno, el primero, que es un efecto estérico que se ve claramente aquí. Fíjense, aquí yo tengo un aldehído donde tengo un grupo R, que en este caso es un metilo, y aquí tengo el hidrógeno, y aquí tengo la cetona. Tengo el carbono, ¿cierto? Y dos grupos alquilo acá, dos metilos. Fíjense que en el fondo esto rememora mucho a un ataque SN2, donde en el fondo tengo el nucleófilo y ataca directamente a este de aquí, ¿ya? Cuando yo tengo grupos grandotes que están flanqueando, es decir, que están a los lados, ¿cierto? Del grupo del carbono, del carbonilo, ¿cierto? El grupo carbonilo, ellos de alguna manera van a obstaculizar que este nucleófilo se acerque lo suficiente. Por lo tanto, en las cetonas, como tengo dos grupos, ¿ya?, que están a los lados de este carbono, obviamente ese carbono está más impedido estéricamente, es decir, está más cubierto, y por lo tanto el ataque del nucleófilo se dificulta un poco más. En cambio, los aldehídos, ese ataque es mucho más fácil porque en el fondo este carbono está más descubierto, ¿ya? Entonces, los aldehídos son más reactivos justamente porque hay un menor impedimento estérico en el ataque del nucleófilo. ¿Ok? ¿Se fijan? Bien. Profesor, Dígame. entonces respecto a la diapo anterior, el aldehído cuando es atacado por un nucleófilo ya es más probable que ocurra una sustitución, pero cuando es a la acetona es más probable que ocurra una eliminación. No, es que va a depender de quién estén acá. Quién sea el grupo que esté acá. Ah, ya. Cuando tú tienes, en el fondo, acuérdate que en el fondo, como este se va, tiene que ser un buen grupo saliente también, o por lo menos tener cierta capacidad de estabilizarse. Por ejemplo, si yo tengo una acetona, ¿ya? Si sale, va a salir como un carbanión y es muy reactivo, es muy inestable ese carbanión, por lo tanto es poco probable que salga ese carbanión. Pero, por ejemplo, si yo tengo, esto es un tema general, no es solamente está asociado a los aldehídos y cetonas, sino que en el fondo aquí estamos analizando la reactividad del grupo carbonilo, ¿ya? Que puede estar asociado, por ejemplo, eh, lo vamos a escribir así mejor, para que te quede más claro. Pero muy buena tu pregunta, ¿ya? Lo vamos a escribir con nombre y apellido. Vamos a suponer que yo tengo la cetona, ¿ya? CH3. Y voy a suponer que tengo este otro grupo, ¿ya? Un haluro de ácido, este de aquí. ¿Te fijas que tengo el grupo R y un grupo I? En este caso, el grupo I es un metilo. En este caso es un cloruro. ¿Te fijas? Un cloro. ¿Cuál de estos dos es mejor grupo saliente? Cloro, ¿cierto? Por lo tanto, aquí sí es posible que se genere una sustitución. Pero en este caso, como este es un mal grupo saliente, lo más probable es que exista una adición, ¿no? ¿Se entiende la idea un poco? ¿Para dónde va? Sí, cuando es mal grupo saliente ocurre una adición. Exacto. ¿Te fijas? Es lo más probable que exista una adición, ¿ya? Por eso después vamos a ver, ¿por qué estamos pasando esto? Porque en el fondo estamos analizando la reactividad del grupo carbonilo, porque el grupo carbonilo lo vamos a ver de aquí en adelante en lo que tenga que ver con ácido carboxílico, derivados de ácido carboxílico. ¿Te fijas? O sea, lo que estamos hablando aquí para aldehído y cetonas también se puede extrapolar en algunos casos, ¿cierto?, para otros compuestos que también tienen grupos carbonilos. ¿Se fija? Entonces, el grupo carbonilo, dependiendo de con quién tenga a su lado, puede reaccionar de distintas maneras, ¿ya? Y como te decía, cuando tengo grupos como este aquí, que es un mal grupo saliente, lo más probable es que exista la adición. Pero en este caso puede existir la sustitución. ¿Por qué? Porque el cloro es un buen grupo saliente, entonces se va.
Y de hecho ocurre eso. O sea, estos compuestos generalmente generan sustituciones y no adiciones. ¿Ya? Esto lo vamos a ver después cuando veamos derivados de ácido carboxílico y vamos a ver por qué en el fondo estos se sustituyen súper fáciles. ¿Ya? Pero no así, por ejemplo, si yo tengo CH3, por ejemplo, las amidas NH2, esta es muy difícil que reaccionen, son muy estables, ¿ya? Pero va a haber también, está asociado a esto, ¿ya? A la interacción que puede existir entre el carbono y el nitrógeno, ¿ya? Pero en el fondo esto es en términos generales, ¿ok? Bueno, como yo les decía, ¿cierto? Hay efectos estéricos asociados a la reactividad y hay efectos electrónicos. Los efectos electrónicos están dados, y aquí nos tenemos que acordar un poco de los carbocationes, ¿ya? Cuando nosotros teníamos un carbocatión primario, suponiendo que podemos generarlo, es tan reactivo que o sea, es tan inestable, es tan poco estable que es muy reactivo, él reacciona al tiro por su gran inestabilidad, ¿se fijan? En cambio, los carbocationes secundarios van a ser más estables y por lo tanto menos reactivos, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, en este caso solamente un grupo R estaba estabilizando esa carga positiva, en cambio aquí dos grupos estaban estabilizando esa carga positiva. En el caso del aldehído y cetona ocurre algo parecido. En los aldehídos solamente tengo un grupo R que está estabilizando esa deficiencia en electrones que tiene el carbono de acá. ¿Fijan? En cambio aquí tengo dos. Por lo tanto, la deficiencia en electrones aquí es mayor que lo que yo puedo tener aquí. Es decir, este carbono es más electrofílico y este carbono aquí es menos electrofílico. ¿Se fijan? Eso para que en el fondo comparándolo con el efecto de los carbocationes, para que más o menos se den una idea. ¿Ya? Al ser más electrofílico es más reactivo, al ser menos electrofílico es menos reactivo. ¿Cierto? Eso. ¿Ah? Por ejemplo, acá, bueno, en este caso, fíjense, esto es bastante válido cuando yo tengo grupos alquilos, pero cuando yo tengo grupos aromáticos como este de aquí, como la estabilización no es, esto de aquí estamos hablando de estabilizaciones por inducción, ¿se fijan? Estabilizaciones por inducción. Pero fíjense ustedes que aquí la estabilización no es por inducción, es por resonancia, y esa era muy efectiva. Por lo tanto, fíjense que en este caso, a pesar de ser un aldehído, pero es un aldehído aromático, y eso hace que este carbono tenga características bastante parecidas hacia la acetona, es decir, bastante menos electrofílico. ¿Se fijan? Entonces, ojo con eso, o sea, lo que estamos hablando acá tiene que ver cuando hay una inducción, ¿ya? Pero cambia totalmente cuando yo tengo efectos de resonancia, ¿ya? Ahí baja bastante la reactividad de estos carbonilos unidos a anillos aromáticos, justamente porque ese anillo aromático deslocaliza su carga aquí bastante bien. Aquí se ven en esta estructura resonante. Fíjense cómo este carbono pierde, ¿cierto?, su carga positiva. ¿Se fijan? Y en el fondo esa carga se traslada al anillo. ¿Fijan? Eso es importante. Ok. Bueno, nos quedan algunas, esas las vamos a ver ya en la próxima clase, porque en el fondo ya son hartos mecanismos y no creo que alcancemos a ver, entonces prefiero verlo en la próxima clase, ¿ya? Porque es bastante detalle que vamos a tener que ver, entonces prefiero que esté más fresco, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, chiquillos. Hemos visto hasta el momento.